Estaba en el departamento y de repente tocan la puerta y era el cartero que traía un telegrama. En esa época no había lo que hoy tenemos, El WhatsApp. telegrama era el WhatsApp. Claro. Y recibo el telegrama, abro y decía: papá Agustín desapareció, ruego tranquilidad. Cuando en un café, en un sitio, te preguntan quién era tu papá, ¿qué respondes? Lo defino a él como un luchador incansable, como un tipo con principios, con una valentía increíble. A quien desde luego, después de tantos años, que no lo veo porque lo secuestraron, lo siento tan diariamente, así, tan permanentemente como si fuera ayer. ¿Cuántos años tenías cuando fue la última vez que lo viste? 19 años. El 31 de enero del 77 fue la última vez que hablamos y que lo vi. Yo el 4 de marzo cumplí 20. ¿Cómo fue el momento, las circunstancias en que te enteraste que tu papá está técnicamente secuestrado? Y yo estaba en mi casa, en un departamento que alquilábamos entre varios compañeros en Corrientes. No sé si conoces Corrientes. Claro, estabas estudiando. Córdoba, casi costanera, a media cuadra. Estaba en el departamento y de repente tocan la puerta y era el cartero que traía un telegrama. En esa época no había lo que hoy tenemos, WhatsApp. El telegrama era el WhatsApp. Claro. Y recibo el telegrama, abro y decía: papá Agustín desapareció, ruego tranquilidad. Yo, la verdad que me quedé, como se dice, de una sola pieza. ¿Quién escribía? Una amiga que tenía en Paraná. Y dije: ¿desapareció? ¿Cómo desapareció? ¿Qué? ¿Se fumó? No sé, vino un extraterrestre en un plato volador, le llevó. Me fui corriendo a hablar por teléfono, porque no teníamos ni teléfono en la casa donde vivíamos en Paraná. Le llamé a los vecinos y me dijeron: sí, a tu papá le secuestraron. Me quise morir. Y me fui a recorrer la casa de los amigos, le conté a mis compañeros, amigos que tenían Corrientes. Hicieron una vaquita entre todos, más los pocos centavos que tenía, me tomé un colectivo inmediatamente y me fui a Paraná. Llegué a la madrugada y estaba mamá. Y bueno, nos abrazamos con mamá y nos pusimos a hablar y me comentó todos los detalles de cómo fue, de lo que ella se enteró. A partir de esa historia trágica, digamos, de tu viejo, porque es doblemente trágica, ¿no? ¿Cuánto dura o es eterna la duda al respecto de la muerte de un familiar desaparecido? Es una cuestión que nunca se resuelve. Nunca se resuelve. Es decir, por eso la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad, porque está probado que es un delito contra la dignidad humana, porque el ser humano que tiene una pérdida de ese tipo no puede elaborar un duelo. Queda obstruido, queda trancado, como se dice en nuestro país. No se puede elaborar el duelo porque uno necesita ver por el cuerpo del ser querido que está muerto. Y nosotros en un principio, por supuesto, lo que más deseábamos era que aparezca. No nos entraba en la mente alguna noticia que nos dijesen de que había fallecido o que le mataron o qué sé yo. Pero por supuesto, pasó el tiempo y obviamente que... Supongo que los avisos de supuestos hallazgos terminan transformándose en una especie de tortura por muchísimos años también, ¿verdad? Del trabajo que yo hago ahora, pa. No, digo, de falsa alarma, de avisos de que pudieron hallarlo en un lugar y otro, y no fue así. Sí, sí. Es decir, a nosotros nunca nos dijeron
tu papá está detenido en tal lugar. Es decir, desde el oficialismo, desde el Estado, desde el gobierno, nadie nunca nos dijo, tu papá está en tal lugar detenido, está demorado, está preso. ¿En Nada. dónde pudieron haberlo matado, ajusticiado a tu papá? Claro, nosotros con el tiempo, con los trabajos de investigación, primero mamá preguntando por todos lados, viajando, además por todo el mundo, intentando recibir apoyo político de otras partes del mundo. Y después de que me hice cargo de la investigación, y bueno, es largo, tendría que tener mucho tiempo para explicarte todos los detalles con tantas personas que nos reunimos a hablar, pero en concreto, hoy, ya después de tener... ¿Cuántos años después? ¿Te imaginas? Del 77 hasta el 2008 aproximadamente. Desde el 77 hasta el 2008, ¿cuántos años pasaron? 30 años. Estando ya yo trabajando en la Comisión de Verdad y Justicia acá en Asunción, en nuestro país, cuando tuve por suerte la ayuda de militares de la época de Stroessner, que ya en situación de retiro, pero que me contaron cosas que han sido absolutamente oportunas, te iba a decir. Aguarda un segundo, ¿cómo fue tu contacto con militares de la época de Stroessner? ¿Que te llamaron, te dijeron vos lo estás buscando a tu padre? Con este tema de investigación, Augusto, yo que estoy desde el año 2006, a mí me contrataron para trabajar en la Comisión de Verdad y Justicia, que yo dejé mi profesión y me dedico desde entonces hasta ahora a full en el tema. Impresionante, sí. Los datos y los testimonios que yo tengo son, no sé cómo te puedo contar, miles. ¿Y cómo los busqué? Yo los busco a los militares y a los policías de la época, sabiendo más o menos, según las desapariciones de determinadas personas, a dónde habrían ido, en qué cuarteles. Entonces los busco en la lista de militares y de policías de esos cuarteles en esas épocas. Y así fui encontrando a muchos policías y militares que colaboraron conmigo y otros que siguen colaborando. Ahora, en el tema de papá, como vos dijiste, te llamaron, contacté con militares por intermedio de amigos. Paraguay pues chico, acá, si no somos parientes de casualidad. Entonces, me encontré con militares que me contaron algunos detalles que cerraron el tema de la investigación sobre papá. Y hoy por hoy yo sé exactamente lo que pasó. Lo único que no sé es dónde lo enterraron. ¿Qué pasó? A papá lo secuestraron el día 9 de febrero del 77 en Paraná, Entre Ríos, e inmediatamente le llevaron a un predio del ejército en Paraná y de ahí le subieron a un avión y lo trajeron al Regimiento de Infantería 9 en Corrientes, donde estaba el general Cristino Nicolaide como comandante. De triste memoria. Sí. Desde ahí, desde el Regimiento de Infantería 9, habrá estado entre 5 y 7 días. Lo trajeron vía terrestre en un Ford Falcon hasta Puerto Falcón. En Puerto Falcón, Pastor Coronel le mandó a varios policías para que le traigan desde Puerto Falcón, porque este Ford Falcon les dejó y les entregó en Puerto Falcón. Desde Puerto Falcón lo trajeron a investigaciones. En investigaciones estuvo algunos días, supongo que por los datos que tengo entre 3 y 5 días. Lo torturaron, por supuesto, pero ya lo torturaron, pero no porque necesitaban sacarle datos, sino que como venganza, por haberse escapado tantas veces y por las cosas que ellos sabían sobre papá. De ahí lo llevaron al hospital Rigoberto Caballero, donde papá había sido médico joven cuando denunció las torturas y demás. Y del Rigoberto Caballero, donde estuvo 2 días o máximo 3, le llevaron al batallón, al Estado Mayor, donde Stroessner tenía una celda, y ahí lo tuvieron hasta que Stroessner lo interrogó y le hizo ejecutar. Ahora, lo que hicieron con su cuerpo después de eso es lo que ya no sé. Inclusive hay testimonios grabados, tenemos de gente que ha dicho que le cortaron la cabeza, etcétera, etcétera. Cosas que no creo mucho, salvo algunos detalles que podrían llegar a ser para ver, porque Stroessner podría llegar a ser cierto si es que Stroessner le haya dicho, bueno, elimínenlo o ejecútenlo o fusílenlo o lo que sea, y le llevaron vivo a un determinado lugar y ahí lo ejecutaron y le cortaron la cabeza para decirle, mira, cumplimos con tu orden, digamos. Eso, por ese lado podría llegar a ser cierto, pero si no, yo más bien creo que Stroessner estuvo presente en la ejecución.
¿Te cruzaste en la vida con gente que pudiera estar directamente involucrada en este tipo de situaciones ¿Desaparición? represivas? ¿Sí? Por supuesto. Sí, Ya en este cargo, digo, ya estando en este cargo, sí. ¿llegaste a conversar con alguno de ellos? Claro. ¿Y En la agrupación, Augusto, en la agrupación especializada estuve 4 años cavando. Metodológicamente, con un trabajo programado con el equipo argentino de antropología forense, con quienes seguimos trabajando. Hice casi 300 trincheras en un espacio de 3 hectáreas y algo. Ahí encontramos 15 cuerpos y 8 tumbas vaciadas. Y estando ahí mismo, estaban presos Lucilo Benítez, alias Cururupide. ¿Hablaste con él? Sí, muchas veces. Camilo Almada Morel, alias Saprissa, y Juan Martínez, con quien nunca hablé porque él cada vez que me veía ya se escondía. ¿Y cómo fue tu charla con los dos represores? Y con Camilo Almada Morel hablé en 3 o 4 oportunidades y él jamás me negó las cosas que hizo, pero no me quiso dar ningún detalle. No me quiso decir, fulano, mengano, sultano está enterrado en tal lugar. Y Lucilo Benítez me pidió disculpas. Me ponía su mano acá, arriba de mi mano, y me decía, Goy Burú, amigos, digo, llego da yucay más veape, a maltratar y mi cuida ore compatriota, cuérape, ore da pichape, y pero da por torturar. Tomando testimonio a muchas personas, realmente de los 3 que te acabo de nombrar, ellos no fueron desde luego los peores torturadores, hubieron muchísimos otros más. De ellos te puedo decir que Lucilo Benítez no era un torturador así como frío, calculador, absolutamente psicótico, como era Camilo Almada Morel. Camilo Almada Morel era el torturador de película, el que te ponía sin pestañear aguja, electricidad debajo de la uña. Lucilo Benítez me llegó a decir fulano o icuágina algunas cosas. Y yo averigüé, anduve, seguí sus indicaciones y llegué a mucha gente y obtuve resultados positivos. En cambio, Camilo Almada Morel ni ahí. Y él sabe muy bien, por ejemplo, qué pasó con los 4 hermanos López Maidana de la Pascua Dolorosa en Misiones. Porque él mismo, cuando los 4 se estaban muriendo ya, sangrando por todos lados, los ató con alambre y los llevó en un jeep y le entregó al ejército. Y yo dudo muchísimo que él no sepa dónde le enterraron. ¿Algún mensaje de futuro que te parezca importante mencionar finalmente? Y como vos me decías hoy al principio, este trabajo que hago lo hago con la convicción de que estoy aportando un granito de arena para la recuperación de nuestra memoria. Entonces, como en nuestro país siempre se ocultaron las cosas, desde la época de la colonia, claro, yo creo que hay mucho trabajo para hacer desde el punto de vista de la investigación, sobre todo en este campo de la antropología y la arqueología. ¿Seguís soñando con encontrarlo a tu viejo? Por supuesto, obviamente. ¿Lo buscás a él en cada excavación? Sí. Y además yo sé cuando me voy a excavar en un lugar que no es él, yo sé que no es él. Solamente una vez me pasó el 16 de marzo del 2013 que yo creía que era él. Yo creía porque tenía un testimonio de un policía que a mi hermano en Villeta, en un acto político, le dijo, no me mires en la oscuridad, le dijo, no me mires, no te des vuelta. Le dijo el tipo, era oscuro, había un acto político, ahí estaba el escenario político discursiando, mi hermano en el público, y un tipo de atrás le dice, no me mires, no te des vuelta, yo te voy a decir que tu papá está enterrado en tal lugar. Y le digo como referencia ese lugar donde yo estaba cavando, pero muchos años después. Eso que te estoy contando sucedió 10 años antes, y en 2013 yo estaba cavando en ese lugar y la pala hace toc, y era un cráneo, empezamos a limpiar, y yo creí que ese era papá. Pero después, cuando empezamos con el trabajo fino, delicado, con las estecas, los cepillos y demás, había otro esqueleto más y ahí ya se me fumaron las posibilidades porque papá fue enterrado solo. Y como te decía anteriormente, además de darle identidad a los cuerpos, además de darle insumos a la justicia para que haga su trabajo de investigación y persiga a los culpables de estos crímenes, además el objetivo es escribir estas historias para que se conozca y para que estas historias sean condensadas después en la malla curricular de los 3 niveles de enseñanza en nuestro país, primaria, secundaria y universidad, para que la gente sepa lo que pasó.